Y qué bueno, hermanos, que está en la casa de Dios, qué bueno que está aquí edificando su templo del Espíritu. ¿Qué dice amén? Edificando el templo del Espíritu, hermanos. ¿Sabía que usted tiene un lugar donde puede morar eso celestial, algo precioso, hermanos míos, en su vida? Y es el cuerpo. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice amén? Nuestro trabajo es mantenerlo adecuado para que llegue el Espíritu Santo y more dentro de nosotros. ¿Qué dice amén? Y ahora nos está hablando, hermanos míos, a través de esta parábola, hermanos, hablándonos de ese hombre mercader buscando buenas perlas, hermanos, y que habiendo hallado una perla preciosa, vendió todo y lo que tenía y la compró. Ahora, las perlas, hermanos, nos habla, hermanos, que las perlas son hechas a través de estas ostras, hermanos, marinas, hermanos, y también hay otro animal, hermanos, de agua dulce que también puede procesar estas perlas. Pero lo que es interesante, hermanos míos, es que estas perlas son procesadas como una defensa porque cuando es herida, hermanos, la concha, cuando es herido lo que es ese partículo animal, hermanos, empieza a sanar y sana su herida a través de una perla. Qué precioso es eso. ¿Quién dice amén? La herida produce una perla. Eso es lo precioso de este animalito, hermanos, y lo que hacen, hermanos. Hay hombres que se dedican a extraer estas perlas, y si no tienen, abren y no tienen perlas, les hacen una herida dentro de ellas para que cuando regresen está una perla dentro de ellas. El proceso puede ser. Ahora, de la noche a la mañana no surge esto, hermanos, pero en el proceso, la naturaleza de la concha, hermanos, es volver a producir y estar a su totalidad, pero ahora con un producto valoroso en su vida. ¿Quién dice amén? Nos enseña eso muy bonito, hermanos, y muy claro, hermanos, a través de la perla. Yo quiero que usted pueda ver, hermanos, a través de esta parábola y hablando de la perla preciosa, y es lo que nosotros vamos a enfocar, que Dios tiene interés de nuestras heridas y las valora. Amén. Dios tiene interés. El reino de Dios, lo que es el trabajo de Dios en esta tierra, hermanos, está interesado en las personas heridas. ¿Qué dice amén? Y también se valora la herida porque produce una perla preciosa para aquel que ha comprado en nuestras vidas a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice amén? Así a través de Jesucristo, hermanos, es comprada esta perla, y es a través de nosotros cuando nosotros reconocemos que Dios, hermanos, tiene interés de nuestras heridas personales. Ahora, hay diferentes heridas, hermanos. Hay en sí, hermanos, como dice, nuestras vidas tenemos golpes, amén, que duelen temporalmente, como dicen, son los golpes de la vida. ¿Quién dice amén? Son los golpes de la vida, que son así un tropiezo, hermanos. A lo mejor te apachurraste el dedo, ¿quién dice amén? Pero nomás te lo heriste un poco. ¿Quién dice? Para la semana, 2 semanas ya estás como si nada. ¿Quién dice amén? Es temporal. Dígale a su hermano, temporal. Eso es un golpe temporal, hermanos, algo que en sí llegan a nuestras vidas. Puede ser a lo mejor una enfermedad pequeña, hermanos, que como la flu, algo chico que en una semana lo sacas fuera. ¿Qué dice amén? Son golpes, son cosas que el cuerpo natural puede enfermarse. ¿Qué dice amén? Dígale a su hermano, te vas a enfermar una otra. ¿Qué dice amén? Te va a doler un pie de repente, que dice amén, porque te torciste el pie, pero gracias a Dios que es temporal. ¿Quién dice amén? Es temporal. Dígale a su hermano, es temporal. A lo mejor, hermanos, esto puede caer en la categoría, hermanos, que a lo mejor perdemos un trabajo, o a lo mejor perdemos algo que nos da valor terrenal, hermanos. A lo mejor perdemos eso, hermanos, pero sabemos que eso es como ese es un golpe de la vida. ¿Quién dice amén? Ni un trabajo es garantizado. ¿Qué dice amén? No sé si se acuerda usted que a los que andaban en la migración no se les pagó por quién sabe como casi 3 meses. ¿Qué dice amén? Que ya su empleo estaba así como temblando. ¿Qué dice amén? Y muchos de ellos tienen casas grandes, trocas grandes. ¿Qué dice amén? Y ya les andaba para pagar los biles. Amén. Andaban sacando préstamos. Pero en sí, hermanos, estaba hablando, hermanos, que en sí son cosas temporales. ¿Quién dice amén? Pequeñas, como les digo, un trabajo es temporal, pero en sí va a pasar y es temporal, o sea, va a llegar otro.
dice amén? Si eres movido, más rápido lo vas a agarrar. Si no eres tan movido, no vas a verlo tan pronto. ¿Quién dice amén? Y hay unos que lo hallan, hasta lo buscan hasta la casa y no lo quieren. ¿Quién dice amén? Pero en sí, hermanos, esa es otra predicación, hermanos. Pero hoy estoy hablando, hermanos, que en sí hay cosas temporales, hermanos, como un trabajo, como una casa. ¿Quién dice amén? Una casa puede ser reemplazada, ¿quién dice amén? Por otra. ¿Quién dice amén? Una casa puede ser reemplazada por otra. A veces se pierde una casa, a veces se pierde en la vivienda, ¿quién dice amén? Pero eso no es que Dios no sea bueno, es que son golpes de la vida. ¿Quién dice amén? Son cosas que vienen. ¿Quién dice amén? Puede llegar una grande depresión a Estados Unidos, ¿quién dice amén? Y puede arrasar con todo el lugar y todos a lo mejor podemos estar fuera de la casa, ¿quién dice amén? Andamos corriendo a las tortas de piedras allá, ¿quién dice amén? Pero en sí es temporal. La casa es temporal. La casa no es eterna, no es algo que va a estar para siempre, es algo que solamente, hermanos, es para, nos sirve, y como nosotros administradores de la gracia de Dios y la bendición de Dios, sabemos que eso es extra, ¿quién dice amén? Y el Señor, si lo quita o lo pone otra vez, porque Él tiene un plan. Así Job lo entendía, Job entendió, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Qué dice amén? Así, hermanos, Él perdió muchas posesiones, hermanos, muchos ganados, hermanos. Puedes perder tu carro, a lo mejor no tienes el pago para él, pero sabemos que un día u otro, hermanos, si tú has aprendido esa situación, ese dolorcito, ¿quién dice amén? Podrás tener otro y mejor. ¿Quién dice amén? ¿Nadie dice amén? Nadie le gusta que predique de perder. ¿Quién dice amén? Todos quieren, no, vamos a hablar de que llegue. ¿Quién dice que llegue? Que no salga. Pero así, hermanos, son cosas temporales que nosotros tenemos que saber y tener en nuestro corazón, hermanos, que son temporales. También cosas materiales, hermanos, duelen un rato, hermanos, pero no duran para siempre. ¿Quién dice amén? No duran para siempre. Es algo que nos podemos nosotros recargar y saber, hermanos, que cuando algo pasa en nuestras vidas, hermanos, no hay problema despojarnos de ellas. Y no nos mortificará o no nos quitará el sueño. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué Él quita. ¿Quién dice amén? Dios sabe cuándo llega ese momento, pero cuando llega ese momento, hermanos míos, hay que alabar y glorificar a Dios. ¿Quién dice amén? Hay que bendecir a Dios en estos momentos, porque en sí, hermanos, todo dice que nos está refinando, nos está beneficiando, nos está dando una posición de estándar en nuestras vidas donde podemos crecer espiritualmente, donde podemos recargarnos, hermanos, de tal manera de confiar mucho más en Dios. ¿Quién dice amén? Porque dice, hermanos, que Job estaba cerca de Dios. ¿Qué dice amén? Estaba con una relación, pero cuando él terminó tenía lo doble en su vida. Si él estaba cerca de Dios, estaba doblemente bendecido porque estaba cerca doblemente a Dios. ¿Quién dice amén? Por eso, hermanos, es bueno dejar ir. ¿Quién dice amén? Dios proveerá. No tengas miedo de dejar ir. Que siempre predicaba, no tengas miedo de dejar ir. ¿Quién dice amén? No tengas miedo. Si Dios dice en su palabra que si alguien viene y te demanda cierta cosa, que no solamente le des la camisa, pero que le des el saco, el pantalón y todo, que le des todo. ¿Quién dice amén? Porque Dios te bendecirá y te dará más. Cosas pequeñas. Que si vamos a estar peleando una guerra, hermanos, es Él aquel que nos quiere quitar la salvación. Que dice amén. No las cosas materiales. Y es bueno, hermanos, que nosotros podemos ser bendecidos a través de la palabra, donde nosotros podemos, hermanos. Fíjense, hermanos míos, en sí algo que se estuvo hablando mucho de la muerte de Didi Blanchard. Amén. Esta es una mujer, hermanos, que tenía una hija llamada Gypsy Rose. Y esta mujer, esta mamá, convenció desde pequeña a su hija que estaba enferma. ¿Quién dice amén? Y la muchachita no tenía nada. Qué loco, ¿quién dice amén? Pero esta niña en su momento, ella pensaba, sentía y reconocía que estaba enferma, que tenía lupus, tenía cáncer. Y a través de esta mamá,
influenciando en la vida de esta niña, hermanos míos. Esta niña creía que estaba enferma y hasta actuaba como enferma. ¿Qué dice amén? Y muchas de las veces el enemigo nos convence y nos quiere convencer que las cosas temporales nos están en sí, cuando son quitadas, hermanos, que van a ser, que es algo que nos va a robar toda la bendición. ¿Qué dice amén? Cuando, hermanos, estamos a veces sentados como esta niña, bendecidos por la mano de Dios, cuando viene el enemigo nos susurra que cualquier cosa que pase en nuestras vidas es que Dios no está con nosotros. Que dice amén. Pero son las mentiras del diablo, y es lo que se va a estar hablando, hermanos, y es un poquito de lo que voy a hablar, hermanos. Es que el enemigo es tan astuto, hermanos, que se acerca a la vida de aquel y lo hace creer que está enfermo y que no está en bendición. ¿Qué dice amén? Esa es la grandeza de la palabra de Dios que nos enseña, hermanos, que en sí nuestro dolor tiene un valor para Dios. ¿Qué dice amén? Esta leve tribulación tiene un peso de gloria. Aquello que estás pasando, aquello que te está sucediendo, tiene, hermanos míos, un peso de gloria para el Señor. ¿Qué dice amén? En sí, hermanos, hasta hoy se habla de Job, desde hoy se habla de todos aquellos mártires que dieron su vida por Jesús, y por ellos tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros. ¿Qué dice amén? Es a través de todo eso, hermanos, que el enemigo quiere decir es que la verdad no hay bendición cuando sigues en Dios. De verdad estás enfermo cuando Dios te dijo que estás libre. ¿Quién dice amén? Es que tu enfermedad no se quita. ¿Quién dice amén? Es que Dios no quiere. No, Dios sí quiere. ¿Quién dice amén? Solamente hay que creerle. ¿Quién dice amén? Créele, hermano. Camina como persona que Dios te ha puesto en tu vida, esa sanidad. Que dice amén, cuando lo crees es posible, hermanos míos. Cuando estos leprosos iban caminando, caminaban, todavía no, la lepra no se les había quitado, pero en el proceso del camino se les quitó en el nombre de Jesús. En nuestro caminar se nos va a quitar mucha lepra que no nos sirve, hermanos míos. Pero yo sé que aquí hay una iglesia que va a regresar agradecido en los pies de Jesús, porque aquí están en la casa de Dios. Que dice amén. Y dicen, no cualquier cosita, a lo mejor se me quitó mi carro, a lo mejor pasó una situación en el trabajo, a lo mejor pasó algo que no me agradó en mi casa. ¿Qué dice amén? Pero en sí, hermanos míos, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, y Dios va a responderte en tu necesidad. We have to learn to have that confidence in God. Strive towards the well-being of your soul and your mind and your mental health for the Lord Almighty. Así como esta mujer, hermanos míos, puede bendecirnos el Señor, así como esta mujer fue influencia a esta niña, hermanos. El enemigo está queriendo influenciar, hermanos míos, en nuestras vidas, pero hay que sacarlo en el nombre de Cristo Jesús y decirle, yo no estoy enfermo, ya no más camino como en el viejo hombre, yo camino con Jesús, porque Él me ha rescatado y me ha sacado de la tumba, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. El futuro, hermanos, está en los pies del Señor. Satanás no tiene control del futuro, pero Dios sí lo tiene, hermanos, porque ya lo tiene escrito en la palabra. Él es aquel que tiene la primera y la última palabra, hermanos míos. Es Jesucristo nuestro Señor, que ha establecido en nuestras vidas lo que podemos hacer en Él. Que no nos engañe Satanás con las mentiras temporales de este mundo. Fuera en el nombre de Jesús, que Dios lo reprenda. Ya nomás somos servidores. ¿Quién dice amén? Del mundo. Somos servidores celestiales. Bendito sea el Dios. Dios tiene toda hermanos, toda la ayuda para sanar y bendecirnos, hermanos, y obtener la perla en nuestras vidas, hermanos, cuando tenga ese momento, hermanos míos. Hay que saber, hermanos, que Dios quiere hacer esa obra, quiere bendecirnos de tal manera, hermanos míos. Pero también, hermanos, hay cosas fuertes, porque esas cosas son temporales, son golpecillos. ¿Quién dice amén? Pero hay cosas que penetran más profundo en nuestras vidas e impactan y rajan nuestra vida. ¿Quién dice amén?
Ahora, si usted mira, hermanos míos, habla de buenas perlas que hay, hermanos, unas perlas que están bien, ¿quién dice amén? Pero hay otras que están mejores que otras, ¿quién dice amén? Y eso se llama de la prueba de nuestras vidas, que hay tremendas cosas que pueden pasar en nuestras vidas, ¿quién dice amén? Como perder un ser querido cuando no sabías que ibas a perder un ser querido, ¿quién dice amén? Es muy diferente cuando una persona llega a cierta edad y dices, ok, ya se está preparando, ¿quién dice amén? A lo mejor se me queda dormido ya. Y primeramente sea así, ¿quién dice amén? Y se va con su criador, ¿quién dice amén? Pero es muy difícil, hermano, cuando es impactado en la vida por una noticia fuerte, ¿quién dice amén? Es algo que cargas toda la vida, ¿quién dice amén? Un carro te olvidas de él, ¿quién dice amén? La casa consigues otra, y a lo mejor hasta mejor, ¿quién dice amén? Si aprendes. Pero un ser querido, eso que sí, ¿quién dice amén? Dice el Señor que en esas heridas sale una perla preciosa cuando se la dejamos en sus manos. Y dejamos que el proceso, hermanos, de Eclesiastés, que hay tiempos de llorar, y hay tiempos de reír, y hay tiempos de luto, y hay tiempos, hermanos, de seguir viviendo. ¿Qué dice amén? Hay tiempo para todo, hermanos míos. Es cuando Dios está hablando en nuestras vidas, que tómenos nuestras vidas y tómenos el orden de Él en nosotros. ¿Qué dice amén? Saldrá una perla a tu hermano, a tu hermana que está a un lado, que dicen, hay una perla en tu vida, hay una perla en tu vida. Hay esos momentos, hermanos míos, que te rajan toda tu vida, hermanos, así como un divorcio. ¿Qué dice amén? Un divorcio. Y se ha estado platicando de él, hermanos, esa no es la perla que Dios está buscando, que dice amén. Pero en nuestro pasado hay muchos que hemos caminado y antes de conocer a Cristo hemos obtenido un divorcio, ¿qué dice amén? Y fíjate que no te puedo decir que no eres lo mismo. Ya cuando tú te casas con alguien, Dios lo ha hecho para permanecer para siempre, ¿qué dice amén? Toda esta vida, ¿qué dice amén? Pero Dios, hermanos míos, Él es el experto para restaurar, ¿qué dice amén? Él es el experto, hermanos, para sanar, y a lo mejor no conocías o a lo mejor la ayuda la rechazaste en esos momentos, hablando de lo que está escuchando, ¿qué dice amén? A lo mejor en esos momentos escuchaste a la mala compañía, escuchaste así como esta mujer que decía que estaba enferma su hija, ¿qué dice amén? A Satanás que susurró en la vida de tu matrimonio. Dios no puede sanar tu corazón de ese pasado. Pero si tú estás casado y ahora tu matrimonio está de pie todavía, hermanos míos, es por la gracia de Dios, te quiero decir, pero la gracia de Dios quiere producir y sanar tu matrimonio. Y Dios quiere darte una perla dentro de él que le puedes ofrecer a Él. Así como mis hermanos han hecho en estos días de entregar su vida a Cristo en ceremonia y decir, Señor, aquí estoy junto y hemos pasado tantas cosas juntos, pero aquí has producido una perla de valor para honra y gloria, tiene el peso de gloria para ti. ¿Quién dice amén? Eso es lo emocionante, lo bueno, hermanos míos, que cuando sabemos que en la relación, hermanos, pasaremos esos tiempos difíciles, pero pelearemos la buena batalla de fe, hermanos, hasta el final. ¿Quién dice amén? So, pelea, dígale solo, pelea, no con tu esposa, ¿qué dice amén? No con tu esposo, hermana, con Satanás, que te quiere convencer. ¿Quién dice amén? Cuando Dios habla de una cierta cosa, hermanos, es que Dios tiene un plan y Dios quiere hacer algo bueno, y el que le cree primero es Satanás, pero si dejamos que Satanás se mueva primero, nos gana la pisada y nos roba la bendición. ¿Quién dice amén? Hay que creer nosotros primero a lo que Dios quiere hacer. Pero a través de esas heridas viejas, a veces del pasado, hermano mío, Dios puede producir una perla en tu vida para que puedas sanar y restaurarte y que puedas ser feliz, porque hay mucha mujer y hay mucho hombre, hermano mío, que está en su segundo matrimonio y no es feliz porque ahí está la defensiva. ¿Quién dice amén? Me va a pasar otra vez, va a fallar otra vez esto, ya estoy caminando para atrás. ¿Quién dice amén? Porque la naturaleza del hombre es dejarse. ¿Quién dice amén? Pero la naturaleza de Dios, hermano, tenerte y permanecer en su promesa, juntos hasta la muerte. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Es nuestro Dios, hermanos, diciéndonos que Él quiere obrar y que nuestras heridas y
lo que nos aflige del pasado, hermanos míos, Dios la garantiza una perla en nuestras vidas si lo dejamos en la mano del Creador. ¿Quién dice amén? Que el proceso de su naturaleza de gloria sea fluida sobre nuestras vidas y dejar que Dios obre, sea lo que nuestros ojos miren. ¿Quién dice amén? Porque viene una perla a nuestras vidas, viene una bendición a nuestras vidas cuando creemos en el Señor. Nos va a doler, nos va a hacer, hermanos, estremecer nuestras vidas, porque están hechos para siempre. ¿Quién dice amén? Pero en sí, hermanos, tendrá en su momento la bendición de Dios. ¿Quién dice amén? Es cuando llegamos a convencernos, hermanos míos, que Dios es el primero y el último. Es el Dios que tiene el control y no hay salida de aquí. ¿Quién dice amén? No, Dios, el enemigo estoy pensando esto, pero en sí yo no me salgo de aquí. Tú me prometiste. ¿Quién dice amén? Y todavía esta mujer trayéndole su hijo muerto al siervo, diciéndole, no, tú me prometiste. ¿Quién dice amén? Ahora a ver cómo le haces. Pero aquí yo me detengo de bendición en estos momentos. ¿Qué dice amén? No se me quita y no se me roba. Y todavía ya que estaba muerto la persona, ¿qué dice amén? Ella tenía una fe, hermanos, que sabía que no, si no dejaba ir el cielo, si no dejaba ir la presencia de Dios, estaba la bendición cerca. ¿Quién dice amén? Primero, hermanos míos, Dios tiene un interés en nuestras heridas y las valora, hermanos míos. No es para nada lo que estés pasando. Segundo, hermanos, te aconseja en Mateo 7:6, hermanos, de no dárselos a Satanás y a sus siervos las perlas de tu vida. ¿Quién dice amén? Mateo 7:6, hermanos, nos dice esta palabra: no deis a lo santo a los perros, ni eches a vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y se vuelvan y os despedacen, hermanos míos. Hablando, hermanos míos, que en sí no le den lo santo, lo que le pertenece a Dios, a esos perros, hermanos. Pero aquí está lo que yo quiero hablar: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Quién dice amén? ¿Qué son las perlas, hermanos? ¿Qué hemos sabido? La sanidad. ¿Quién dice amén? La sanidad de esas heridas fuertes que impactan nuestras vidas. ¿Quién dice amén? No se las des a cualquier persona. ¿Quién dice amén? No las compartas con cualquier persona, porque el hombre del mundo no va a comprenderlas. ¿Quién dice amén? Necesitas saber que Dios te guíe a poder dar tu testimonio. ¿Quién dice amén? Porque si es un testimonio tremendo, hermanos míos, el hombre carnal no va a entender. ¿Quién dice amén? Pero el hombre que lo necesita en su tiempo, y Dios sabe, será de mucha bendición. Ahora también nos habla, hermanos, de nuestras relaciones. ¿Quién dice amén? Si Dios ha bendecido y ha sanado nuestras heridas del pasado, hablando de un divorcio, hermanos, no sé por qué el Señor me está hablando de esto. ¿Quién dice amén? Pero hablando de un divorcio, hermanos míos, que si tú vas a agarrar otra relación, no vayas a agarrar una relación peor que la que con la que estabas. ¿Qué dice amén? Que si Dios ya te sanó tu corazón y ha hecho una perla de tu vida, de tu herida pasada, hermanos míos, no vayas y te metas con alguien del mundo. ¿Quién dice amén? No te saques y no saques lo precioso que Dios te ha construido en la casa de Dios y irte a meterte y encochinarte al mundo. ¿Por qué? Porque tu necesidad es más grande que el amor de Dios. ¿Quién dice amén? Eso nos habla a todos, hermanos míos, que a nosotros nos ha hecho criaturas nuevas y nuestro pasado ha sido restaurado, hermanos míos, y no necesitamos correr hacia donde está el lobo cenagoso. ¿Quién dice amén? No aprisionados otra vez del mundo pasado, hermanos, y los engaños de Satanás. Dice el Señor: mantente en lo real, mantente en la santidad, mantente donde yo te he puesto y donde te he limpiado. Gózate dentro de la casa, no te convenzas por el enemigo cuando dice que ya no siento más en la presencia. No sé, ya se me hace un poco aburrido estar leyendo la Biblia, ya se me hace curioso hincarme y prostrarme delante de la presencia de Dios. Ya no siento igual. ¿Quién dice amén? Mentiras del diablo donde te está convenciendo. ¿Quién dice amén?
Hay que quitar esas voces y esos desánimos, esos espíritus malignos que nos están robando realmente lo mejor para el Señor. ¿Quién dice amén? Hay que agarrarnos, hermanos, de lo que es la bendición de su presencia y decir: Señor, yo no me muevo, Señor, hasta cuando salga restablecido en corazón y mente y ser. ¿Quién dice amén? Mi alma se queda salva en tu nombre, Señor. ¿Quién dice amén? Y es tremenda cosa, hermanos míos, que hoy el Señor nos habla a poder, hermanos, cuidarnos, hermanos, en nuestras perlas hacia el Señor. ¿Quién dice amén? Y fíjese que desde mucho tiempo el enemigo ha usado estrategias para sacar a los hijos de Dios fuera de eso. ¿Quién dice amén? Sacarlos fuera de la presencia de Dios, sacarlos de fuera de lo que es, hermanos míos, santidad. Y es donde el Señor dice: tú eres mi perla, tú eres mi perla. ¿Quién dice amén? Yo te necesito que te mantengas para mí. ¿Quién dice amén? Dice: ahora míos, ya voy acabando. Hay un enemigo, hermanos. La tercera es: hay un enemigo que quiere tener tus perlas, hermanos míos. Ahora Apocalipsis 17:14, hermanos, tiene algo más profundo, pero hoy el Señor nos está enseñando a través de esta palabra. Nos dice Apocalipsis 17:4, nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, hermanos, y adornada de oro, de perlas preciosas y de piedras preciosas y de perlas, perdón. Y dice: tenía en la mano un escaliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación. Dice 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedó asombrado con gran asombro. Quedé asombrado con gran asombro. Pero ahora dice que es un gran misterio, no es un misterio grande, hermanos. Se está hablando un poquito más profundo, y un día se lo daré a ustedes de quién está hablando esta ramera, hermanos. Y esta es en sí la madre de todas las rameras. Está hablando actually de una doctrina falsa, hermanos, de una doctrina que nació desde el tiempo de cuando Jesús empezó a ministrar, a hacer su doctrina, hermanos. Es una doctrina que en sí, hermanos, dice que se embriaga con la sangre ¿de quién? De los santos. Que dice amén. Que en sí, hermanos, que se adorna con el sufrimiento de la gente. Que dice amén. Que dice que esta falsedad busca al creyente, busca al que Dios ha restaurado, al que ha hecho de sus heridas una perla. ¿Quién dice amén? Esto busca este creyente, hermanos míos, y los convence. Es Satanás mismo tratando de adornarse con tu dolor y tu perla para el Señor. ¿Quién dice amén? Hay alguien que se llama Satanás, hay alguien que le decimos diablo, que dice amén, que merece que Dios lo reprenda y que esté en el infierno, que dice amén. Bueno, no está ahorita, pero al rato va a estar bien pegado ahí abajo, que dice amén, no va a haber salida. Pero en sí, hermanos míos, Él no se quiere ir solo, hermanos. Él quiere que todos aquellos que han adorado a Dios y le han creído a Dios, que sean convencidos a entrar juntamente con Él en el infierno, hermanos. Y dice que se está embriagando con la sangre de los santos, se está embriagando con aquellos que le han creído a Dios y que han caído de su gracia, hermano mío. Es tiempo de agarrar las cosas, y aquellos que estén escuchando, de poder regresar a Dios, hermanos míos, porque esa bestia o esa mujer montada en esa bestia quiere adornarse con tu dolor, con tu pasado, y quiere hacer de un futuro un infierno. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Dios quiere sanar y no importa, pero hay aquel que se quiere adornar con tu sufrimiento. ¿Quién dice amén? No le des ese gozo a Satanás de adornarse con tu sufrimiento. No merece nada ese ángel que traicionó la presencia de Dios. No merece parte de tu vida. Eso que Dios ha hecho contigo, síguelo poniendo en el pedestal que le pertenece a nuestro Dios.
en el altar, donde se pone a orar, hermanos, usted bendiga y Señor Padre, yo te entrego mis perlas, Señor. Tú las mereces, Señor. ¿Quién dice amén? No me convencerá el mundo de ponérselos a ese enemigo tremendo. Más que hoy en esta tarde, hermanos míos, yo quiero que usted sepa que Dios ama su vida, y que las cosas que pasan naturales a veces en nuestras vidas nos lastiman temporalmente, pero no es el final. ¿Quién dice amén? No es el final. ¿Quién dice amén? Pero para las heridas profundas que a lo mejor pueden tener personas aquí o pueden tener aquellos que están escuchando, Dios quiere sanarte y quiere darte esa perla de valor en tu vida. En este día, hermanos, yo le pido que usted haga una reflexión de su vida, y si no tiene nada y usted ya tiene su perla y usted a lo mejor ya ha sido restaurado, yo quiero que usted venga, hermanos míos, y le diga gracias a Dios y diga: Señor, gracias, Señor, y gracias por decirme, Señor, que hay alguien que quiere robarme esto para honra y gloria de Él, pero es para honra y gloria tuya. Dios te ama, hermanos. Por estos 3 puntos, Dios tiene interés de tus heridas. Él es el doctor de doctores que te puede sanar, hermano. Tienes que confiar en Él y valora tu dolor, valora y le pone valor. No le entregues lo mejor de tu vida a Satanás, no le entregues lo mejor de tu testimonio. Deja que Dios resplandezca y siga resplandeciendo hasta el final en tu vida, hermanos. Hay un enemigo que quiere robarte y quiere tus perlas de tu vida para adornarse con él. Póngase de pie en esta